Listo, chicas, ya estamos. Listo, Chut. Súper. Bueno, el mensaje que hoy les tengo, como me gusta hacer, es bastante cortito, pero fue un versículo que de verdad impactó muchísimo mi corazón y me puso a pensar y a reflexionar mucho. Está en Juan 6, es la historia de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y básicamente es todo del 1 al 11, luego brincamos al 14, pero el versículo que me gustaría enfocarme hoy es en el 9. Y en realidad es en el 7, en el 8, el 9 y el 10. Y bueno, en el versículo 9, bueno, básicamente esto es cuando lo leo todo. ¿Qué dicen? Sí. Dale, dale. Bueno, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En una versión, creo que la nueva versión internacional dice que ni siquiera el salario de 8 meses les iba a dar abasto. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Cuando vamos mira, me brinqué el versículo 8 y el 9. Bueno, el versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y otra versión dice: pero no es suficiente para tanta gente. Y bueno, ya luego viene el 10, el 11 y el 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cuando estaba reflexionando sobre esta historia, me llamó así como mucho, me intrigó mucho que sobre este muchacho en realidad no se dice nada, no se dice edad, ni siquiera se menciona como en algunos versículos, hijo de tal, ¿verdad? Pero sí logró ver que fue por lo que él tenía en su mano que Jesús logró darle de comer a la multitud. Y entonces yo me pregunté a mí misma, a veces nosotros estamos tan afanados para que Dios nos use y para que Dios haga cosas grandes en nosotros y todo, para que Dios tome lo que tenemos en nuestras manos y se nos olvida la esencia de lo que este muchacho nos está enseñando aquí, porque dice que él lo único que hizo fue juntarse con un grupo de gente e ir hacia donde estaba Jesús. Entonces, básicamente que lo único que él hizo para que Jesús pudiera usar lo que él tenía en su mano fue seguirlo, fue ir hacia donde estaba él. Y entonces eso me hacía mucho a mí, ¿verdad? Reflexionar sobre qué ganamos a veces con intentar hacer y hacer y hacer si olvidamos la esencia de por qué estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Y, y algo que me gustó mucho fue que ahí dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. O sea, Jesús ya sabía que iba a llegar un muchacho que solamente tenía 5 panes, 2 peces, y para él eso era suficiente. Eso era lo que él iba a utilizar. Pero para que Jesús pudiera utilizar eso que él tenía, el muchacho este muchacho tenía que entonces ir hacia donde estaba Jesús, ¿verdad? Y no perder su enfoque. Entonces, eso me hizo preguntarme, eh, cuando uno, no sé, me puso un escenario que uno quiera hacer algo y uno quiera ya, a veces queremos hacer como, ay, grandes cosas en Dios. Y cuando nos dicen solamente, bueno, entonces siga Jesús, pareciera que suena simple. Es más, uno mismo dice: ay, sí, es obvio, yo lo quiero hacer justamente para eso.
pero en el camino podemos olvidar que no es solamente para eso, sino es por eso, por Jesús, ¿verdad? Em, y otra cosa que me puso mucho a reflexionar es que lo que dijo Andrés, Andrés dijo, le dijo a Jesús que aquí había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, pero que no era suficiente. Y entonces yo dije, mira cómo a veces lo que ve la gente de nosotros no es ni siquiera lo mínimo comparado con lo que Dios puede ver, que puede hacer a través de nosotros, porque al final el que le dio los 5 panes y los 2 peces fue Dios. Y lo que Dios utilizó para darle comer a la multitud fue lo mismo que le dio. Entonces nunca va a pasar que lo que Él nos ha dado a nosotros sea insuficiente, pero para Andrés sí lo era, ¿verdad? Porque no sé, tal vez no sé, la verdad, su fe, me imagino que nunca dimensionó que Jesús podía hacer un milagro, nada, pero este muchacho, no, la historia no especifica, pero supongamos que en su contexto solamente llegó y se lo entregó a Jesús. No sé si Jesús pues se lo pidió directamente o no sé. El tema es que él tuvo la confianza para dárselo. Y me imagino que sorprendido de cómo él iba a hacer para que todo esto le diera de comer a los 5,000, pero él confió y lo dio. Entonces, básicamente con esta pequeña reflexión, lo que quiero decir son 2 cosas. Que en el camino, en nuestro caminar con Jesús, va a suceder que en algún momento nos podamos sentir inútiles, que no estamos haciendo suficiente, que falta algo más, ¿verdad? Porque incluso a veces versículos como el de la milla extra y ese tipo de cosas, que muchas veces se sacan de contexto, pero eso es otra cosa, eh, vienen, parece curioso, pero vienen a cargarnos a nosotros de cosas por hacer, siempre de la milla extra, haga la milla extra, esta es la milla extra, o haga y porque esto es para el Señor y sirva y muévase, pero en algún momento incluso, o sea, puedo decir que han habido testimonios de personas que en el camino se cansan, se comienzan a cargar, porque están haciendo tanto, ¿verdad? Para tratar de sentir que están haciendo algo que al final lo que hacen es cargarse. Y claramente eso no va de acuerdo a la palabra porque Jesús mismo dijo que su carga era liviana, que no era pesada, ¿verdad? Eh, entonces quiere decir que todo aquello que en algún momento nosotros consideremos que nos puede estar cargando en nombre de Jesús, no es de Jesús, o sea, no puede ser para él, ni por nada, porque se sale de su voluntad. Entonces eso amerita mucho evaluarnos a nosotros y ver, ok, ¿realmente estoy siguiendo a Jesús o estoy haciendo? Y creo que en el momento, cuando nosotros quedamos en el sentido de que yo estoy siguiendo a Jesús, de ahí mismo mana el hacer, ¿verdad? Entonces ahí yo sí puedo decir, ok, yo estoy haciendo para Jesús porque sigo a Jesús. Eso es una de las cosas que me hizo mucho a mí reflexionar y sentarme, analizar mis movimientos y todo lo que hago, ¿verdad? Y asegurarme de que no estoy haciendo solamente por hacer y sentirme una cristiana activa, sino porque realmente tengo un fundamento sólido, ¿verdad? Y lo otro fue el tema de esto, de lo que nosotros tenemos en las manos, ¿verdad? Qué sé yo, hay gente que tiene un don, un talento para cocinar, hay gente que es muy creativa, hay gente que le gusta coser, dibujar, etcétera, y para una visión muy limitada eso podría ser no ser suficiente para lograr cosas grandes en Jesús o en Dios, pero me gustó mucho el versículo 10 porque cuando Andrés le dice a Jesús, pero esto, parafraseando, ¿verdad? Versión chusca, pero esto no es muy poquito para tanta gente, Jesús ni siquiera le responde, o sea, Jesús lo único que le dice es haga que todo el mundo se siente. No se toma la molestia de decirle, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo? Que muy poco, nada, o sea, literalmente ignora ese comentario y solamente se queda con lo primero que le dijo. Ese muchacho tiene 5 panes, 2 peces. Eso fue lo único que le importó. Ok, entonces yo imagino que Jesús dijo, ah, ok, tiene esto, listo. De ahí en adelante no me importa nada más de lo que usted me quiera decir. Yo voy a utilizar eso. Y así fue. O sea, Dios utilizó lo único que ese muchacho tenía, no tenía él nada más. Jesús no le pidió que le diera
100 peces porque él sabía que no tenía eso, lo que él tenía fue lo que usó. Y con eso él logró cumplir su propósito. Eh, Otra cosa que también me gustó mucho de esto es el tema del anonimato, porque de este muchacho no se dice nada, ¿verdad? Y me puse mucho a pensar de que a veces se cree, no sé, no sé qué pasa, es como una percepción de que aquel que sí está bien o aquel que, que es muy conocido, aquel que es de renombre en la vida cristiana, es el que realmente está haciendo algo. Pero hay mucha gente que es muy conocida, hay gente que está predicando y que todo el mundo conoce. O sea, hay mucha gente que no está anónima, por decirlo de alguna forma, y realmente no seguían a Jesús. Y no me refiero a nadie en particular, sino porque Pablo mismo decía que él sabía que había gente que no predicaba el evangelio con un corazón correcto. Y decía, todo bien, al final predican el evangelio, mencionan el nombre de Jesús y es lo más importante, pero el punto es que no porque estaban haciendo realmente seguían a Jesús. Pero este muchacho nadie lo conoce. eh, Creo que de todos los paralelos del Evangelio, este es el único que al menos dice un muchacho, si no estoy muy equivocada. Pero aún así, él tenía algo que Dios pudo usar para bendecir a otras personas. Entonces también me hablaba mucho de que no tenía yo que compararme con otros, porque de hecho hay otro versículo, creo que está en 2 Corintios 11, si no me equivoco, que Pablo decía que él sabía que él no era como esos superapóstoles, pero que él sabía que tenía conocimiento. Entonces, Pablo era una persona que estaba muy consciente de que él no tenía tal vez lo que otros tenían, pero sí tenía una identidad de lo que él era, su conocimiento, y él sabía que eso era lo que Dios utilizaba para cumplir su propósito. Entonces, lo mismo tiene que ser con nosotros. No necesitamos compararnos, no necesitamos ser conocidos. Hay mucha gente, muchos pioneros en la vida del Evangelio, digamos, que han hecho grandes cosas y nadie conoce o conocen muy poco, pero aún así en el cielo sí son conocidos. Entonces creo que eso es como lo más importante para nosotros. Y sí, para no luego ponerme a hacer a predicar, ese sería mi mensaje. Tranquila, Shus. Por mí nos podemos quedar hasta la medianoche. No hay problema. Estuvo muy lindo el mensaje, en realidad. Qué increíble, porque yo creo que todos siempre conocemos la historia y nos centramos mucho en el milagro que Jesús hace. Yo creo que habla de que son los 5,000 hombres, pero no cuentan mujeres y niños que también estaban ahí. Entonces Ujú. también eran más personas, ¿verdad? Que en donde pues alcanzaron los panes y los peces, perdón. Es una historia bastante interesante si uno lo ve del lado de un Andrés, ¿verdad? Que no tiene fe, que no cree, ¿verdad? Que Jesús puede hacer algo en ese momento específico. Y luego nos hablas de un contexto muy lindo que de hecho me hizo acordarme de Apocalipsis 2, cuando el Señor le da el mensaje de Éfeso, el mensaje a las 7 iglesias y le da el mensaje a Éfeso. Les voy a leer por lo menos los 3 primeros versículos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y qué increíble cuando nos centramos mucho en lo que hay que hacer y hacer y hacer y hacer por los demás, porque creemos que tenemos que merecer ese lugar en el cielo y en realidad no lo merecemos. Solamente por gracia, definitivamente, es que tenemos una morada allá junto con Jesús, pero a veces nos cargamos mucho de que tenemos que trabajar porque eso es lo que al Señor le agrada, y si no me ve sirviendo seguramente me va a mandar un rayo y me va a fulminar de esta tierra. Y no es así. El Señor más bien siempre ve la intención de tener una relación con Él, una intimidad espiritual con Él.
Entonces, muchísimas gracias, Chus, de verdad. Voy a dejar el espacio abierto por si alguna de las otras chicas quiere decir algo para que lo puedan hacer. Yo tengo una Yo sí pregunta para quiero- Nan. Ah, sí. Vamos por partes. Vamos por partes. No sé si Nancy quiere hablar primero y después Patri le puede hacer tal vez la pregunta. No sé, como guste. Sí quería comentar sobre la palabra que nos compartió Shus, pero no sé si la pregunta tendrá que ver con eso. No, dale, Nan. Ah, ok. Bueno, sí quería compartir que esta parte de los milagros, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho verlos y los vemos tan bonitos en la Biblia y decimos, uy, qué chiva que fue eso, qué rajado. Se calcula que fueron unas 11,000 personas porque menciona 5,000 hombres, pero no menciona ni mujeres ni niños. Entonces, más o menos calculan 11,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y entonces uno dice, uy, pero sí, pero esos milagros de solo están ahí escritos y cuesta mucho verlos ahora. Pero el otro día, una amiga me comentaba que ella con el salario de ella, que estaba esperando que le llegara el salario, dice que lo primero que ella hizo fue, pues, mandarla lo que es el diezmo, ¿verdad?, a la iglesia, y de ese mismo salario compró el diario de ella, compró el diario para su mamá y sus hermanos, compró el diario para un tío que estaba pasando una situación que se había quedado sin trabajo también a causa del COVID, y también había bendecido a una amiga que también estaba pasando necesidad, ¿verdad? Entonces ella me decía, Ana, qué rajado, ¿verdad? Como Dios permite usarlo a uno. Y yo me acordé precisamente de esta historia y le dije, vean, si usted se pone a ver con eso, con su salario, ¿cuántas personas están comiendo? O sea, si nos ponemos a contar, la familia de ella, la familia de la mamá, la familia del tío, la familia de la amiga, y aparte lo que dio en la iglesia, que me imagino que de ahí también comerá un montón de gente también, ¿verdad? Entonces a veces nos cuesta mucho ver esos milagros, pero precisamente como lo decía ahora Shus, a veces uno piensa que uno tiene muy poquito y le resta valor a que Dios puede multiplicar de sobremanera eso que nosotros lo vemos tan pequeño y tan poquito, ¿verdad? Y de hecho, me llamaba mucho la atención porque la historia habla de que dice que se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó al punto que quedaron saciados. Y si ustedes se ponen a ver que se dejó de multiplicar cuando se dejó de dar. Entonces, vean lo poderoso, lo importante, lo fuerte que es siempre dar, aunque sea un poquito de lo que uno tiene. Esta amiga, ella hace reposterías, hace quequitos, y bueno, Dani la vez pasada habló con ella por un queque que le contrató, y de ahí ella siempre está bendiciendo también gente, ella a mí me manda cosas, entonces entre ella más da, yo noto eso tanto, entre más se da, vean, así son las mamás, cuando uno llega a la casa de las mamás o de las abuelas, y todo el mundo come, yo no sé si ustedes han visto, y llegan esos montones de familia, y siempre hay comida, y entre más dan, más tienen. Entonces, es eso, ¿verdad? No dejemos de ver, no pensemos que los milagros son solo en la Biblia y que ya ahora no se ven. Es que nuestro corazón a veces está tan puesto en otras cosas que los milagros sí se siguen dando. Pero me llama muchísimo la atención eso en la historia que dice que hasta que se saciaron, o sea, hasta que pararon de comer o hasta que se paró de dar, fue que se paró de multiplicar. Entonces, si nosotros paramos de bendecir, aunque esté algo tan pequeñito, se nos va a parar también la bendición, ¿verdad? Entonces sí quería como recalcar eso porque a mí me gusta mucho la parte de los milagros y esta parte sobrenatural de Dios que todavía hasta el día de hoy está viva. Entonces, sí, esa era la parte que quería recalcar. Ahora sí, Patri. A ver. No, ya me arrepentí, ya no le voy a hacer la pregunta. ¿Cómo que ya no? Te voy a hacer una sola pregunta. Y es, ¿eres feliz donde estás? ¿Yo? Sí, Sí, claro. Sí. sí. Esa Sí. era la pregunta. Tranquila, esa era la pregunta. ¿Por No, qué? no lo decía. Ay, ahorita nos quedamos conversando. No, yo quiero aportar. Ya ahora que hice la pregunta a Nancy, ya ahora sí quiero aportar el tema. Dale, Patri, dale, no te preocupes.
quiero enfatizar tal vez la parte que Chusca dijo, que es la parte del niño, el niño que nadie sabe quién es. Y a mí me parece excelente que nadie sepa quién es, porque cuando nosotros servimos a Dios de corazón, lo tenemos que hacer sin recibir o esperar nada a cambio. Sin que nosotros nos volvamos famosos, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha. Entonces, creo que es muy importante que cuando nosotros servimos a Dios, es eso, es hacerlo con amor, es hacerlo con pasión, pero sin dejar de lado que lo hacemos para Él, ¿verdad? No para las personas, no para que me vean como los fariseos, ¿verdad? Que siempre andaban ahí como haciendo caridad, haciendo cosas solo para que los vieran. Entonces me parece algo muy curioso, hasta en eso del niño, porque creo que los que servimos a Dios en el anonimato es como la mejor parte, porque sabemos que lo hacemos para Él. Él ve lo que hacemos sin tener que estarlo alardeando o exhibiendo tal vez. Y algo muy importante que a veces nosotros olvidamos es que a veces nos concentramos tanto en el servicio que nos olvidamos a quién servimos. Entonces a veces la gente, como decían las chiquillas ahora, o creo que era Chusca, que, que nos estresamos tanto con lo que nos toca servir, 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 todo el servicio, que se nos olvidó para quién servíamos y no lo disfrutamos y nos cargamos. Entonces el servicio no fue un deleite, no fue algo que me apasiona hacer, no es algo que me enamora hacer, sino una carga, se vuelve una carga. Y es algo que muchos cristianos, muchos les pasa eso, que se les olvidó para quién servían y no por qué servían. Entonces me gusta mucho eso porque tal vez como decía, creo que fue Dani, que muchas veces hablamos de los panes y los peces, pero se nos olvida de quién fue el que los llevó. Y yo creo que ese chico se volvió famoso con solo que Dios lo mencionara en la Biblia y dijera que un chico llegó con un pan y los peces y demás. Ya, se volvió famoso sin quererlo, sin soñarlo, sin pensarlo, sin exigirlo, sin nada. Pero es eso, es que Dios usa a los que están en el anonimato, a los que no quieren sobresalir, a los que hacen las cosas de corazón. Yo creo que esas son las mejores partes y que Dios siempre recompensa de alguna u otra manera y siempre se hace ver, porque lo más importante que cuando nosotros le servimos a Dios es que no se acuerden de Chusca, no se acuerden de Nancy, no se acuerden de Daniela, ni de Patricia, ni de Diana, ni de Brigitte, se acuerden de quién fue que hizo el milagro, porque no fuimos nosotros, al final siempre es Dios. Entonces lo más importante de todo es que siempre se acuerden de Dios, no de la persona que llegó a hacer un vaso, sino de que el quien hizo el vaso, el quien hizo el milagro, que eso, ojalá la gente siempre se acuerde. Ese era mi comentario. Yo, chicas, yo quería agregar algo. Bueno, la verdad es que ese tema muy bonito, Chusca, y yo creo que Dios utiliza a las personas menos pensadas siempre. De hecho, la Biblia tiene cualquier cantidad de relatos, historia, por ejemplo, bueno, son infinidad que vamos a sacar y nos vamos a dar cuenta que son esas personitas ahí que menos como que se les nombra o se toman importancia en las escrituras, porque al final el milagro fue otro, pero fueron como quienes pusieron la piedrita para que pasaran las cosas, ¿ya? Y como decía Chus, ellos, bueno, él era quien portaba en ese momento la bendición, o sea, tenía las herramientas para que se diera la bendición. Y eso es lo que nosotros debemos llevarle al mundo, a las personas que nos rodean, porque creo que somos personas rotas, por así decirlo. Todos tenemos algo con lo que batallamos, con lo que nos hace falta mejorar o que simple y sencillamente luchamos siempre porque no nos sentimos dignos de la presencia de Dios. Y como decía Dani, no es que es que tenemos que luchar por eso todos los días porque ya somos merecedores de ellos desde el momento en que Jesús murió por nosotros en la cruz. Ya nuestra bendición está ahí y nosotros lo que tenemos que hacer es querer reclamarla y querer, o sea, profesar su palabra e ir siempre delante de las personas con esa bendición, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho el mensaje y creo
en eso, que siempre van a haber personas que son las que menos pensamos y son las que Jesús o Dios utilizan para hacer sus milagros. Y como les decía, pues a lo largo de las escrituras nos damos cuenta de muchas personas que fueron quienes promovieron esos milagros y no eran los que, como los fariseos, como decía Patri, ¿verdad? Que iban ahí haciendo sus obras y demás, pero no estaban dispuestos a ver los demás cristianos o los que ellos no consideraban al otro lado. Entonces, ¿dónde estamos nosotros hoy? ¿Dónde nos sentimos como personas capaces de dar sin esperar algo a cambio? ¿Ya? Y eso es lo que quería aportarles. Muchas gracias, Di. No sé si alguna más quiere decir algo para darle el tiempito, si no ya casi que iríamos cerrando el tiempo de la grabación. No sé si Patri viste mi mensaje. Patri, Voy a ¿sigues ahí? revisarlo. En el chat de Zoom por cualquier cosita. Sí, ya lo vi, ahora sí. Aquí, muy bien. Entonces yo creo que ya nadie quiere decir nada más. Podemos ir finalizando la grabación, Pat, Sí, no sé si Brigitte o alguien más. Brigitte. No, simplemente me gustaría, digamos, agregar de que el mensaje en su totalidad, digamos, llena mucho, digamos, da mucho de qué meditar, ¿verdad? Claramente, cada vez que comento siempre digo meditar, porque al final de cuentas todos tenemos nuestras pruebas, ¿verdad? Y sabemos todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, con esta palabra, digamos, nos da a conocer de que muchas veces, ya sea buenas o malas, tomamos, ¿cómo podría decir? Bueno, echar para su saco, como le dice. No, en palabras pachucas, ¿verdad? Pero sí, digamos, es una palabra que te ayuda mucho a reconocer muchas personas que están en el anonimato, que digamos, como hay una parte en la Biblia en la que dice que para que tu casa no se venga abajo hay que subirla encima de una piedra, ¿verdad? Así parafraseándolo demasiado claramente, ¿verdad? Pero sí, tal vez eso no tenga nada que ver con tal vez en contexto con el mensaje, pero sí, digamos, es algo que quería comentarles, que así como ese joven fue un pilar para que se hiciera este hermoso milagro, también esta piedra o esta roca es un pilar, digamos, o una base para que nosotros implementemos nuestra casita o nuestro carácter o las situaciones en las que nosotros vayamos a pasar en algún momento. Entonces, aquí terminaría mi intervención. Gracias, Brigitte. Qué bueno también poderla escuchar. Siempre se nos queda por ahí calladita. Pero no, más bien una bendición, chiquillas. Hoy la sacamos, hoy la sacamos. Hoy la sacamos de esa zona. Chiquillos, de verdad agradecerles que se hayan unido y a todos los que nos están viendo, si este video llega. De verdad darles las gracias por escuchar este mensaje. Ya nos vamos a despedir, pero nada más quería darles unos breves anuncios. Entonces, no sé si Entonces, hagamos una cosa. Podemos orar un momentito para cerrar como este bloque y terminamos la grabación. No sé si Diana nos puede ayudar orando. Sí, por favor. Claro. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde, Señor, por el mensaje que pusiste en el corazón de Chusca, porque sabemos que cada palabra que traemos los miércoles
frente a nuestros compañeros y las personas que están destinados a llegar este mensaje, es porque tú lo has hecho, porque tú lo has planeado y porque tú tienes un propósito para cada persona que está viendo el día de hoy este mensaje y está junto con nosotros, Señor. Bendice las familias que están pasando por situaciones difíciles, Señor, y a cada uno de los integrantes de este grupo, Señor, y los que faltan aún por unirse, porque sé que esto va a ser algo grande que tú tienes preparado y destinado para cada uno de nuestros corazones y de nosotros, Padre Santo. Gracias de verdad por el mensaje de hoy, por tu amor, por tu misericordia, por lo que nos das cada día y que nunca nos falte, Señor. Que así como este mensaje nos compartió la compañera, también se multiplique la bendición de cada uno en sus vidas, Señor, así como esos panes y esos peces, Señor, llegue este mensaje a cada persona que lo necesita, Señor, para que sea parte de nuestra comunidad, porque aquí estaremos, Señor, siempre dispuestos a servirte, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ahora sí. Muchas gracias a todos. Voy a dejar de grabar. Gracias,